Buenas tardes con todos. Vamos a empezar, pero antes quería decirles que ya he subido los temas para el seminario, está en el aula virtual. Creo que la fecha de entrega les he puesto es el día 31. Entonces, a partir de la semana del día 2 de abril y 9 de abril van a ser las exposiciones. Ahí está indicado las instrucciones. Este es el curso de laboratorio clínico, entonces más énfasis en lo que es laboratorio clínico, en diagnóstico por laboratorio clínico. Lo demás sí, le puse algunos puntos, unas sugerencias, como siempre, ¿no? Trabajamos, son más o menos entre 10 a 15 minutos, chicos, traten de ver, no hacer muchas diapositivas. Igual, al azar elijo a uno, todos preparan el tema, elijo a uno, es el que va a exponer y de acuerdo a eso será la nota grupal. También voy a evaluar la monografía, cómo está redactada. Igual, un día antes, si puedo, inmediatamente después que me envíen el archivo, lo reviso para ver si hay algunas observaciones para que las cambien antes de la exposición. De ahí, si tienen alguna pregunta sobre eso, espero que la mayoría ya hayan visto. Ya los he repartido. Son temas pequeños, algunos los he juntado que son muy cortitos, pero creo que sí no están fáciles, chicos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Marco, ninguna. La mayoría ya vio el mensajito en el aula virtual. Igual lo voy a compartir para el grupo de WhatsApp, doctora. Puedes aumentar tu audio, no te escucho muy bien, Marco. ¿Ahí me escucha mejor, doctora? Algo mejor. Sí, doctora, le comentaba que voy a compartir el mensaje del grupo, del aula virtual también por el WhatsApp. Ya, está bien, Marco. Entonces vamos a empezar. Esta clase, bueno, la próxima clase son los temas de un seminario. Quiere decir que la próxima clase voy a hablar de enfermedades virales. Entonces, ya para la semana del 2, ya sus compañeros hacen las exposiciones y si nos da tiempo, al final les expongo un pequeño resumen de lo principal de cada patología. Creo que también en el aula virtual estaban las clases de la doctora Marca, han estado para ustedes y para mí. Entonces, se pueden guiar un poco de eso, pero no quiero que sea un copia y pega, así que ya conozco las diapositivas de la doctora, así que pueden guiarse, pero no copiar todo, ¿ya? Entonces, quiero que lean el tema, que lo analicen y que se enfoquen un poco más en laboratorio, por favor. Cualquier duda, si no por el aula virtual, igual ahí también les pongo los comentarios, voy leyendo las exposiciones. Primero van a ser las primeras exposiciones, las primeras 5, que ojalá tratemos que alcance para el día 2, que son infecciones tropicales. Si terminamos ese día, primero comenzaré revisando esas 5 y después ya para el 9 les revisaré las que siguen. Si quieren cambiar el orden, mejor no, está más o menos ya por el sílabus. Cualquier interrogante, duda, ya me la hacen saber por su delegado, por Marco. Bueno, chicos, empezamos. Esta clase es un poquito cansada, ardua, pero es bonita. Ya ven todos en su pantalla, ¿no? Marco, avísame. Sí, doctora, ya se ve la pantalla. ¿El cursor también se ve? Sí se ve el cursor. ¿Sí? Sí, doctora, cuando lo mueve sí se ve el mouse. Ya, ok. Entonces, comenzamos. El papel del laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es un tema muy importante. Así que de esta clase yo creo que vienen bastantes preguntas, porque voy a hablar bastante también. Pero al final también les voy a dar un resumen de cómo se trabaja en el Ministerio de Salud. Pero tienen que tener conocimiento que hay ahora en la actualidad hay varios exámenes complementarios que también nos pueden ayudar más a buscar esos pacientes multidrogo resistentes. A ver, comenzamos. Entonces, ¿quiénes se enferman de tuberculosis? Cualquier persona, especialmente niños, diabéticos y portadores de VIH, ¿no? Los inmunosuprimidos, ¿no? ¿Qué lo provoca? El bacilo de Koch o el bacilo tuberculoso, que es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo se contagia? Ya todos saben, ¿no? Por la tos y los estornudos de una persona infectada.
donde se aloja principalmente en los pulmones, pero se puede alojar en cualquier parte del cuerpo. Yo he tenido una oportunidad, una paciente con TBC que dio a luz en el hospital y mandaron, de protocolo se envía la placenta a anatomía patológica, y en anatomía patológica, jugando, porque era paciente con TBC, y le hicimos a la placenta algunas zonas que estaban más endurecidas, que parecían como que tuvieran granulomas, si se acuerdan de patología. Entonces le hicimos un examen de backup en la biopsia y salió positivo. Entonces imagínense que los neumólogos, todo el mundo bajó a ver estos bacilos en la placenta. Quiere decir que en cualquier parte del organismo, cualquier tejido, líquido, secreción, podemos encontrar el bacilo. Entonces, ¿cómo se contagia? Ya hablamos, y existe ahora un 20% de enfermos que no son detectados en el mundo. Entonces, la estrategia del programa de tuberculosis es buscar, tratar y prevenir. Ahora, mucha información sobre la incidencia actual no he encontrado, pero el Ministerio de Salud publicó esto felizmente desde el año pasado, porque desde la época del COVID no se publicaba absolutamente nada. Y solamente coloqué esta del 2017, que era la última que antes había, antes del COVID. Si podemos ver en este mapa del Perú, las zonas que están en rojo, estas regiones como Cayali, Madre de Dios, Lima, Ica y Tacna, miren, tenían muy alto riesgo de incidencia de TBC, es decir, de pacientes que se contagian, pacientes nuevos que entraban al programa de TBC. Esto es del 2017. Los que están en naranjita es solamente alto riesgo. Ahí estaba Loreto, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Arequipa, Moquegua, ¿no? Y los otros de menor riesgo, ¿no? Pero para el 2024, miren a la izquierda, ahora está con otros colorcitos. El más oscuro, que es el azul, son los de muy alto riesgo. Miren, antes Loreto no estaba en muy alto riesgo, estaba en alto riesgo, ahora pasó a muy alto riesgo. Igual sí, Ucayali, Madre de Dios, Lima, Ica, y miren Tacna. Tacna bajó un tono, entonces estamos en alto riesgo, pero igual seguimos con una gran incidencia de tuberculosis en nuestra población. Entonces al lado derecho podemos ver, hacemos un clic a Tacna y nos sale, ¿no? En el año 2024, una población de 400.000 habitantes más o menos. La morbilidad, que dice que los pacientes enfermos por tuberculosis han sido 464. La incidencia son los casos nuevos de TBC, son 429. Y la incidencia de TBC con frotis positivo fueron de 306, 308 parece. Entonces, estamos viendo acá la incidencia en nuestra región, ¿no? En lo que es Tacna. Y que todavía seguimos en riesgo, en alto riesgo. Hemos bajado un poquito, pero tampoco por eso nos podemos felicitar, pero igual estamos en una zona casi con una gran incidencia de tuberculosis. Ahora, esta es una tendencia de casos multidrogos resistentes. Lo que buscamos ahora son multidrogos resistentes y extremadamente resistentes. Claro que extremadamente resistentes es muy raro, son pocos, pero si vemos la curva, mire esta curva de incidencia de casos nuevos, en el transcurso de los años, hasta acá el corte ha sido en el 2014, miren cómo ha ido aumentando la incidencia de casos de pacientes con TBC multidrogo resistentes. ¿A qué nos referimos con multidrogo resistentes? A los resistentes a la isoniazida y rifampicina. ¿Y cuáles son los extremadamente resistentes? Miren, desde el 2000, que empezó en la gráfica, empezó a elevarse lentamente en el 2005, y así está elevándose lentamente, pero miren, en el 2014 ya había 91 casos de pacientes multidrogo resistentes, no, extremadamente resistentes. ¿Y cuáles son esos extremadamente resistentes? Son los resistentes a la isoniazida, rifampicina y una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea, que puede ser la micacina, capromicina o canamicina, ¿no? Que son resistentes a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona y bedaquilina o linezolida. Pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico de TBC? Ustedes lo deben saber, ya lo han debido haber revisado esto. Entonces, se establece con el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis en una secreción corporal que puede ser, lo más frecuente como es pulmonar, puede ser por esputo, lavado broncoalveolar o líquido pleural, o de un tejido,
después de una biopsia pleural o biopsia pulmonar, entre otros, porque como les he dicho, en cualquier parte del organismo, en cualquier tejido, podemos encontrar a este bacilo. Las herramientas diagnósticas más comunes son la baciloscopía, la ampliación de ácidos nucleicos, el estudio radiográfico, el PPD y el interferón gamma. Entonces, un pequeño resumen solamente de herramientas diagnósticas, después vamos a profundizar. Entonces, la baciloscopía es una prueba básica y económica para detectar bacilos ácido alcohol resistentes. Si se acuerdan, ya hemos visto en patología cómo coloreaban, ¿no? Era un medio azulito y los bacilos se coloreaban como medio magenta, medio rojizo. Es igual acá en la baciloscopía de esputo. Entonces, detectamos Mycobacterium tuberculosis en muestras de esputo. Y la coloración es Zinn-Nielsen. También hay otra coloración que es auramina, pero lo que nosotros utilizamos es Zinn-Nielsen. Aunque esta es rápida, su sensibilidad es menor, especialmente en casos donde haya una poca carga bacteriana, ¿no? Si no hay poca carga bacteriana, puede ser que nos salga una baciloscopía negativa. Y tenemos que ver otros exámenes complementarios para ver y seguir el protocolo que hay para estos pacientes para descartar TBC. El otro es la ampliación de ácidos nucleicos. Esta prueba molecular que prácticamente ha venido a salvar la vida de estos pacientes. Con esta prueba molecular, que es por PCR, es reacción de cadena de polimerasa, y se identifica el ADN de esta Mycobacteria tuberculosis en cualquier tipo de muestras, ¿no? Entonces, son sensibles y específicas y proporcionan un resultado rápido. Puede estar el resultado hasta el mismo día, el día siguiente. Entonces, el paciente comienza el tratamiento inmediatamente. Ahora, con estos exámenes también nos permiten detectar resistencia a rifampicina y isoniazida. Eso se llama lo que conocen, deben haber escuchado, ¿no? El genotype. Los estudios radiológicos, que ya me imagino van a verlo en la próxima unidad con el doctor Heras, son útiles para identificar patrones característicos de tuberculosis pulmonar como infiltrados y cavitaciones. También una tomografía también nos podría ayudar, ¿no? En casos complejos para detectar más tuberculosis extrapulmonar. No son tan específicas estos exámenes porque se lo puede combinar o se puede ver con otras patologías que son similares, ¿no? Ahora, el PPD, que también es utilizado y ya también lo deben conocer, se inyecta tuberculina, un promedio 0.1 cc, bajo la piel, es intradérmica y se mide esa reacción, pero esta reacción de induración se da más o menos en 48-72 horas. Y detecta exposición previa a Mycobacterium tuberculosis, pero no diferencia si es una tuberculosis activa o latente. Y acá también hay bastantes falsos positivos, porque la mayoría de personas tenemos la vacuna del BCG, entonces nos puede dar un falso positivo. También hay otras pruebas, como pruebas de liberación de interferón gamma. Eso es muy interesante y muy bonito, que ya después vamos a un poquito ampliar este tema. Y ahora, todas esas son herramientas que tienen sus ventajas y limitaciones, por lo que en la práctica se suelen combinar para obtener un diagnóstico más certero. Entonces, vamos a ver, esto de interferón gamma lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, esta prueba también es más específica que el PPD y se ven afectadas por la vacuna, y no se ven afectadas por la vacuna del BCG. Quiere decir que las personas que se han colocado la vacuna, o las personas, bueno, que la mayoría, ahora todos casi, van a poder salir por esta prueba. Si es positiva, no va a afectar que haya tenido la vacuna, o no nos va a traer en controversias, ¿no? Como el PPD. Ahora, el diagnóstico de la tuberculosis latente. Vamos a comenzar con esto. ¿A quiénes se realiza? ¿Qué es la tuberculosis latente, no? Es el diagnóstico de tuberculosis latente. Bueno, ese diagnóstico es clínico y se establece demostrando la exposición a tuberculosis previa y excluyendo una tuberculosis activa. Entonces, la latente es las personas que están expuestas o que tienen la tuberculosis latente, como que estuviera el bacilo dormido, ¿no? Pero que no han hecho todavía la enfermedad. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la búsqueda de investigación de tuberculosis latente se debe realizar en pacientes que tienen VIH, contacto con adultos y niños de casos de TBC pulmonar, aquellos con tratamientos con factor de necrosis tumoral, porque produce una disminución de su inmunidad, en pacientes
con diálisis, pacientes que se preparan para un trasplante de órgano o enfermedades hematológicas o pacientes con silicosis, ¿no? Todos los pacientes, la mayoría son inmunodeprimidos, ¿no? Ahora, el diagnóstico de tuberculosis latente se realiza principalmente mediante dos pruebas. El IGRAS, que es mediante la liberación, ensayos de liberación de interferón gamma, y la prueba del PPD. Estas dos pruebas que, bueno, que ya hemos mencionado. Ahora, ambas pruebas no pueden diferenciarnos si es una tuberculosis latente o activa, pero son útiles para identificar personas con riesgo de desarrollar tuberculosis activa, especialmente en poblaciones de alto riesgo como contactos cercanos de casos activos, personas inmunosuprimidas o en personas que tienen enfermedades crónicas. Por eso estas pruebas no deberíamos tomárselo a un paciente que tiene TBC activa, ¿no? Ahora, interferón gamma. Ahora, ¿qué mide? Mide la sensibilización inmune a los antígenos de proteína de las micobacterias que pueden ocurrir después de la exposición a micobacterias. Tienes que haberte expuesto a esta micobacteria tuberculosa. Ahora, complementa el diagnóstico de infección latente por tuberculosis e incrementa la sensibilidad y especificidad al cuantificar el interferón gamma producido por los linfocitos T. ¿Cuáles linfocitos serían los CD4, ¿no? Sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Como ya les dije, no determina o no nos diferencia si es una TBC activa o latente, por eso no debe ser utilizado en pacientes que ya tengan el diagnóstico de tuberculosis activa. Ahora sí. Para este examen se requiere sangre venosa en un volumen de 3 a 8 mililitros heparinizada. Entonces tenemos acá 3 exámenes o tres métodos para estudiarlo. Uno es el QuantiFERON TB All-in-Tube, que es de la tercera generación. Hay otro que es de segunda generación. Se supone que si es tercera generación es mucho más eficaz que este de segunda. Y tenemos el ensayo de T-Spot TV. Ahora, todos estos nombrecitos raros, si no solamente acuérdense de las siglas, que es un poco más fácil, también para mí es un poco más fácil recordarlos. Ahora, la sensibilidad es del 80 al 90% y la especificidad es mayor al 95%. Y ¿cuál es la diferencia de estos dos? Tengo una diferencia muy importante y la he remarcado aquí, que puede ser pregunta de examen, por eso lo estoy remarcando. Todo lo que vean remarcado es lo que me interesa que se acuerden para toda su vida. Ahora, la diferencia entre los diferentes tipos de pruebas, ¿en qué radica? Estas utilizan unos antígenos específicos y cada prueba, como este QuantiFERON, utiliza el ESAT6, el CFP10 y el TB7.7. Y estos tres, ¿qué miden? Miden cantidad de interferón gamma, cantidad. QuantiFERON, cantidad, traten de acordarse, cantidad. Y el T-Spot TV utiliza solo dos, miren, ESAT6 y CFP10. Pero este mide cantidad, pero de células específicas que producen interferón gamma. Entonces, uno mide cantidad de interferón, como dice acá, ¿no? QuantiFERON, para que se acuerden. Y el otro mide cantidad de células T específicas que producen interferón gamma. Ahora, esos exámenes no se ven afectados por micobacterias del medio ambiente que pueden causar falsos positivos. Es un método mucho más confiable, ¿no? Que el PPD, ¿no? Estos antígenos son específicos para Mycobacterium tuberculosis, esos que están acá, estos tres antígenos. Y no están presentes en cepas de la vacuna BCG, quiere decir que no va a haber falsos positivos. Los resultados se expresan en la cuantificación de interferón o el número de manchas formadoras, acá está, cantidad y el número de células. Y existe un periodo de ventana que puede ser de 4 a 7 semanas. Entonces acá es un pequeño resumen para que lo lean. Entonces, el QuantiFERON mide cantidad de interferón gamma,
son dos, ¿no? Uno de tercera generación y el otro es de segunda generación. ¿Y cuál es la diferencia de los dos? Que el de segunda generación solamente tiene dos antígenos específicos, miren, SAT6 y CFP10. Ay, perdón. Pero el de tercera generación, que supone que después saldrá una cuarta, una quinta y va a ser cada vez mejores equipos, tiene tres antígenos, SAT6, CFP10 y TB7.7. ¿Qué miden estos dos? Cantidad de interferón. Lo estoy repitiendo varias veces. Y el último, el ensayo de T-Spot TV, a diferencia de las otras pruebas, que cuenta células T, CD4, ¿no? Específicas que producen interferón y solamente utiliza dos antígenos, SAT6 y CFP10. Acá más o menos para que algo entiendan cómo se toma la muestra y en el método de cuantiferón se coloca la muestra, ingresa, ¿no? Con el método de ELISA a unos pocillos, se hacen algunas reacciones y estas como bandejitas empiezan a tener un cambio de color y eso es lo que mide la máquina. Pero en el caso de T-Spot TV, se saca la muestra de sangre y miren acá. ¿Qué es lo que medimos acá? Células T, ¿no? Que son linfocitos, ¿o no? Son linfocitos, ¿no es cierto? Ahora, acá se separan el recuento, hay una separación del recuento de células mononucleares. ¿Y cuáles son las mononucleares? Los linfocitos. Igual, se ponen unos pocillitos, que son estos, que están basados en unos pocillos, y acá se coloca el antígeno, estos antígenos, SAT6, CFP10, se colocan acá. Después se coloca la muestra de sangre y hay una reacción antígeno-anticuerpo. Después hay otro tipo de mecanismo, otras sustancias que se agregan acá y empieza a haber también un cambio de coloración y eso es lo que mide la máquina. Entonces, en del cuantiferón, mide, hemos dicho, ¿no? La cantidad de interferón gamma. Y Spot TV, mide solamente las células que producen interferón. Entonces, esa es la diferencia de estos dos métodos. Las tres pruebas son útiles y de elección, entre ellas dependerá más de la disponibilidad, del costo, la infraestructura del laboratorio y el contexto clínico del paciente. Esas son pruebas caras, entonces no está al alcance en el lugar donde yo trabajo, en el Ministerio de Salud, no, esas pruebas prácticamente no hay. De repente en otros laboratorios más complejos privados puede haber, ¿no? En Lima, tal vez en Arequipa, no lo sé. Para acá unas diferencias. Entonces, uno mide concentración y el otro mide cantidad de células que producen interferón. Ahora, para el cuantiferón, ¿cuál sería el criterio de interpretación? Se dice que si está entre el 25 y el 50%, se interpreta como positivas. Y si es inferior a este 25%, sería negativa. Y en el T-Spot lo mide por manchas en los paneles, en estos paneles de acá, por manchas. Y dice que si es más de 8 manchas, es negativo. Y si es menos de 4 manchas, si es más de 8 manchas es positivo y menos de 4 es negativo. Y si cae entre el 5, 6 y 7 manchas, ya sería dudoso, ¿no? Incierto. Ahora, la prueba del PPD, la que es así deben conocer todos. ¿En qué consiste? Consiste en inyectar una pequeña cantidad, 0.1 mililitros de proteína derivada de la bacteria vía intradérmica, donde se coloca en el tercio superior, cara externa del antebrazo. Si el sistema inmunitario ha estado expuesto a la bacteria, del Mycobacterium tuberculoso, se produce una reacción, un enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección. Sin embargo, esta prueba puede dar falsos positivos en personas vacunadas con BCG, que ya lo hemos mencionado, y falsos negativos en personas inmunosuprimidas. Ahora, se considera positivo
si mide, esta induración mide más de 10 milímetros, pero como está en la imagen, miren, solamente se evalúa esta induración, puesta como pápula, no se evalúa el eritema. Entonces, yo solamente mido la pápula, va a producir un eritema, pero el eritema no lo voy a medir. Entonces, si esto mide más de 1 centímetro, es positivo, que son 10 milímetros. Ahora, en personas con inmunodeficiencias como VIH, desnutridos, o que toman terapias corticoides, tratamientos antineoplásicos, el valor es de 5 milímetros a más. Ahorita vamos a ver un cuadrito. Ahora, el resultado de tuberculina positiva en una persona con evaluación clínica y otros estudios negativos para tuberculosis activa define que es una tuberculosis latente. Ahora acá, esto es importante. No que yo mida que es más de 1 centímetro es positivo. Tengo que ver en qué contexto estoy, cuáles son las características de mi paciente. Entonces, en el examen puede también venir eso, ¿no? Si yo tengo una persona con VIH que tiene contacto cercano con un caso contagioso activo, una persona vulnerable, miren, si es menos de 5 milímetros, es de la pápula, no del eritema, la pápula lo puedo consignar como positivo, porque es paciente VIH. Sí, eso puede venir como en un caso clínico. Ahora, si es un paciente que tiene infección por VIH o tiene un contacto cercano de un caso contagioso, otra persona X, ¿ah? Que tenga VIH sin contacto, solo, ¿ah? Otro que tenga contacto cercano del caso contagioso activo, o que tenga una radiografía normal de tórax con cambios fibróticos consistentes con tuberculosis antigua. Pacientes inmunodeprimidos que tengan quimioterapia, trasplante. En estos, si es más o igual a 5 milímetros, es decir, medio centímetro, ya es positivo. Entonces, no espero que sea 1 centímetro. Ahora, más de 1 centímetro o igual a 1 centímetro o 10 milímetros, personas con condiciones clínicas que aumentan el riesgo de reactividad, incluyendo la silicosis, insuficiencia renal crónica que requiere diálisis, diabetes mellitus y algunas neoplasias que tienen, como leucemias, linfomas, carcinomas de cabeza, cuello y pulmón. Insuficiencia también, insuficiencia ponderal, personas con bajo peso, niños menores de 4 años, extranjeros nacidos en países con incidencia elevada, más de 25 o más pacientes con TBC por cada 100.000 habitantes. Residentes y empleados en entornos de alto riesgo como prisiones, cárceles, centros de salud. Bueno, nosotros también estamos aquí en este grupo. Laboratorios de microbiología y refugios para personas sin hogar. Y también hay más, tiene que ser más de o igual a 15 milímetros o centímetro y medio en personas sanas de 4 años de edad, en niñitos, miren, y mayores con baja probabilidad de una verdadera infección por tuberculosis. Entonces, este cuadrito es importante, no a todos, como decirlo, como que a rajatabla todo es, me sale la pápula más de 1 centímetro o 10 milímetros y es un PPD positivo. No, tengo que ver mi contexto. Este cuadrito tengo que acordarme. Ahora, comparando las dos, interferón gamma y PPD. PPD no requiere equipo, es barato. Interferón tiene resultados a las 24 o 48 horas, casi similar, ¿no? Acá esperamos también el PPD. Ahora, lo bueno del interferón que no da falsos positivos, ¿no? Por la BCG, mientras que el PPD sí no puede ser un falso positivo porque ha recibido la vacuna del BCG. Las desventajas porque requiere una inyección intradérmica, los falsos positivos por la vacunación ya anterior, los falsos negativos por inmunosuprimidos y puede ocasionar tal vez alguna reacción adversa, ¿no? Para colocarle esta sustancia, ¿no? El periodo de ventana es de 2 a 12 semanas. En el caso de interferón, requiere un equipo, es mucho más caro, requiere ya sacar una muestra de sangre, son caros y su susceptibilidad está disminuida en pacientes con VIH. Entonces, hasta acá solamente hemos hablado de la tuberculosis latente. Ahora nos vamos a lo que más vamos a ver, ¿no? La tuberculosis activa.
y es para lo que nos debemos preparar. Entonces, eso también ya lo deben saber. Para diagnosticar una tuberculosis activa, ¿qué necesito? Primero, una evaluación clínica, y ya está, esto lo sabemos todos, ¿no? Paciente con tos persistente, es decir, más de 15 días, tengo que sospechar de una tuberculosis, ¿no? Y a menudo ya tiene ese paciente, ya viene con esputo, viene con flema, ¿no? Eso puede estar acompañado de fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, o sudores nocturnos igual que diaforesis, ¿no? Pérdida de peso, fatiga, y también se revisan los antecedentes médicos y posibles exposiciones. Entonces, mi radiología es importante, y en casos de extrapulmonares me sirve más la tomografía, ¿no? Y mis pruebas microbiológicas, esto me interesa. Mi examen de esputo con la tinción de Zinc-Nielsen, que es la que más utilizamos, no la oramina, para detectar bacilos ácido alcohol resistentes, no la coloración Baar. Mi cultivo para saber si es para saber si es Mycobacterium tuberculosis, y mis pruebas moleculares que ahora están en boga, ¿no? Hay otras pruebas adicionales, ¿no? En casos extrapulmonares puedo hacer biopsias, puedo hacer estudio de los líquidos corporales, líquido pleural, pericárdico, peritoneal, cualquier tipo de líquido, hasta de orina. ¿En quién debo sospechar? Lo estamos repitiendo. Pacientes con tos persistente que tenga expectoración por más de 15 días, que puede tener también disnea, dolor torácico, fiebre, astenia. Hay una gran cantidad de sintomatología en nuestros pacientes. Y el lado izquierdo tenemos una ficha. Cuando yo veo a un paciente que es un sintomático respiratorio, que son lo que ya les he mencionado, lleno esta fichita, que es para el Ministerio de Salud, porque a este paciente, bueno, acá lleno sus datos, ¿no? Su historia clínica, el DNI, el teléfono, que es muy importante para ubicarlo, la edad, el sexo, la dirección, el nombre y el tipo de muestra. Mayormente es esputo. Ahora, cuando me viene un paciente con TBC, le pido 2 muestras de BK o baciloscopía, ¿no? Que me deje hoy día una y mañana me traiga la otra. Entonces, acá coloco, ¿no? Si es la primera, la segunda, y de ahí, de acuerdo a lo que salga, paso a cultivo o a GeneXpert. Y también coloco, ¿no? Si puede ser para control, si es la baciloscopía la primera, la segunda, todo eso tengo que colocar acá, ¿no? Y acá va a venir el resultado. Baciloscopía, positivo, negativo, y el cultivo, ¿no? Si la baciloscopía es positiva, recién va a pasar a cultivo. Ahora, ¿cómo tomo mi muestra? Es lo más importante acá, asegurar una buena muestra. La calidad es importante. Y tenemos que explicar a nuestro paciente, el que es paciente sintomático respiratorio, con mucha claridad la importancia de examinar esta muestra, o cómo tiene que él recolectar esta muestra. Este esputo, que no debe ser saliva, porque si es saliva no voy a poder saber pues si es un BK, si es BK positivo o negativo, porque va a ser la muestra prácticamente insatisfactoria, ¿no? Ahora, esta muestra también puede ser, mira, si la muestra es mucopurulenta y proviene, ya estoy seguro que proviene del árbol bronquial. Entonces, hay muestras mucopurulentas, mira, menos amarillos, sanguinolentas con rasgos de sangre, mucosas, miran, que es flema, y también hay muestras que saliva, que estos pues son insatisfactorios, ¿no? Y tengo que también indicarle que tiene que ver, nosotros le damos un frasquito que sea limpio, ¿no? Entonces le damos un frasquito que tiene que ser nuevo, limpio, para que coloque acá la muestra, no en cualquier frasquito que venga con un vasito, una bolsita, no. Ahora, esta tinción ya la conocen, no creo que se hayan olvidado de patología. Entonces, el BK con la tinción ácido resistente, alcohol ácido resistente, ¿cómo me pintan las bacterias? ¿Se acuerdan? Este color medio magenta, no son unas curvilíneas, rojo magenta. Entonces acá dices, este examen es muy útil en tuberculosis pulmonar, donde con 2 baciloscopías de esputo se puede establecer la presencia de micobacterias. La sensibilidad es entre el 45 y 80%, que va a aumentar con el número de muestras que va llegando, que puede llegar hasta el 90%, ¿no? Aproximadamente 10.000 bacilos por mililitro son necesarios para la detección de bacterias en un frotis, en este tipo de frotis, ¿no? Que se ve al microscopio, ¿no? Ahora, la diferencia, ¿no? Nosotros utilizamos
para colorear bacilos ácido resistentes, ¿no? Que miden de 1 a 10 micrómetros de largo, son pequeñísimos, pero tengo que ver con microscopio, con el objetivo. Acá se ve con el objetivo de 100 en baciloscopías, a diferencia que cuando veíamos en el tejido podemos utilizar el objetivo de 40X, ¿no? Son como unos bastoncillos delgados, curvos, rojo fucsia o magenta. A diferencia de la oramina, que es otro mecanismo distinto, que no lo voy a traer, no lo voy a explicar porque no lo vemos. Lo hacen, hay algunos tejidos que podemos utilizar este tipo de lectura, que es una fluorescencia amarilla. Miren al lado derecho, se ven así, como fosforescentes, pero medio amarillito, en este fondo medio verde, verde militar, algo así. Ahora, para yo decir que es un frotis positivo, miren, esto me interesa. El examen de Beca, este me importa, no tanto el de auramina. Ahora, miren, no se encuentra bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados, obvio, negativo, ¿no? Si encuentro 1 a 9 bacilos en 100 campos observados, es positivo. Pero acá tengo que también determinar, acá se especifica el número exacto de bacilos en 100 campos. Como los puedo contabilizar, porque son 9, los puedo colocar, ¿no? Pero aquí ya no, miren. Si veo entre 10 a 99 bacilos en 100 campos, mire, 100 campos observados, recién es positivo una cruz. Entonces, ese anterior, donde veo 1 a 9 bacilos, se considera paucibacilar, quiere decir que tiene poca cantidad de bacilos, ¿no? Ahora, si yo veo entre 1 a 10 bacilos por campo o por 50 campos observados, hay mayor cantidad, es positivo 2 cruces. Y si veo más de 10 bacilos por campo en 20 campos, es positivo 3 cruces, ¿no? Y en la auramina es algo, bueno, algo similar. Acá te dice que si no hay coloración o no se ve, es negativo, ¿no? Y si se ve de 1 a 4 a 20X o 200X, dice acá, requiere confirmación, como que es dudoso. Y recién si veo de 5 a 49 a 20X, es positivo paucibacilar, es decir, que hay escasos bacilos. Y si veo a 40X, es ver de 3 a 24 bacilos, ¿no? Si veo de 3 a 24, es positivo a 20X, y si veo de 1 a 6, es positivo a 40X, y así. Me interesa que traten de recordarlo. El de coloración silícea, que es lo que utilizamos en nuestro medio. Ahora, indicaciones de cultivo. Entonces, todo paciente que viene sintomático respiratorio, lo revisé, me parece que es una tuberculosis, le pido sus 2 baciloscopías y le pido su radiografía. Entonces, el paciente ese mismo día me deja un frasquito con la muestra. Lo puedo analizar ese día, tal vez al día siguiente. Si la primera muestra me sale negativo, espero la segunda, porque al día siguiente el paciente me tiene que traer otra muestra. Entonces, si la otra muestra me sale negativo, es un paciente que no tiene tuberculosis, salvo que yo encuentre algo en la radiografía y siga teniendo algunas dudas, que puedo seguir otros exámenes más. Pero el protocolo es así. Tomo 2 baciloscopías. Primera negativa, segunda negativa. Ya. Ahora, si me viene la primera negativa, la primera baciloscopía negativa, la segunda me viene positiva, pues ese paciente tengo que pedirle una tercera muestra que se va a enviar a cultivo. Ahora, si me saliera positiva, traten de seguirme la secuencia, chicos. O sea, si me saliera positiva la primera y al día siguiente el paciente me viene con otra muestra, esa segunda pasa a cultivo. ¿Se entiende, no? Entonces, paciente que viene, 2 baciloscopías. Un día, hoy tomo una, mañana tomo la otra. Si la primera me sale negativo, espero la segunda. Si la segunda me sale positivo, le pido una tercera para mandarla, esa tercera, a cultivo. Pero si hoy día me deja la muestra y esta muestra me sale positivo, ¿para qué voy a esperar? Pues
la que me va a traer el día de mañana, que es la muestra Baciloscopía 2, esa la mando a cultivo. Y el cultivo demora un promedio más o menos de 8 semanas. Son casi 2 meses para que me den un resultado. Pero ahora para esto hay otras pruebas más que vamos a seguir revisando. Ahora también mando a cultivo esas muestras paucibacilares, las que tienen poca cantidad de bacilos. Y las muestras valiosas extrapulmonares. Y también, como han visto en la hojita que llenamos, cuando el paciente ingresa, también tenemos que pedirle baciloscopías mientras el paciente está llevando su tratamiento, ¿no? O si son pacientes multidrogoresistentes. Yo también puedo preguntar, ¿ah? Multidrogoresistentes, extremadamente resistentes. Ahora, hay métodos de cultivo. Uno son los convencionales, el que utilizamos nosotros, que es el gold estándar, este cultivo de Leustein, Yorstein. Bueno, mi pronunciación no es tan buena, chicos, ¿ah? Y otro que es Ogawa Koudo. Entonces, eso es lo que utilizamos nosotros. Pero ahora hay otros métodos que no son convencionales, que son como el MGIT o el Bacten o el MOD, que lo vamos a ver más adelante. Todos estos que están a la derecha, que no son convencionales, son caros. Entonces nosotros utilizamos los convencionales, que son más económicos. Estos no convencionales los podemos encontrar en Lima. Acá en provincias es muy difícil que lo encontremos. Entonces, hasta acá estamos. Paciente con baciloscopía, si sale uno positivo, si es el primero o el segundo, pasa a cultivo. ¿Y cómo se ven? Miren, se ven bonitos. Ahora, con esos cultivos, con los tradicionales, este cultivo contiene una proteína que es una proteína del huevo, contiene albúmina, lípidos. Eso de acá no me interesa que se aprendan, pero lo tienen que saber. Tienen ácido glutámico, son fuentes de nitrógeno y glicerina, que son fuentes de nitrógeno y glicerina como fuentes, y la glicerina como fuente de carbón, y tiene verde malaquita, que inhibe el crecimiento de otras bacterias, ¿no? Agua purificada, sulfato, citrato de magnesio. Eso no me importa. Ahora, es una herramienta más sensible para la detección de TBC y puede detectar tan solo con 10 bacterias. Tiene sensibilidad del 80 al 98%. Pero miren cuánto tiempo me demora. 8 semanas. Ahora, en estos cultivos también, ¿por qué son importantes? Porque yo en estos cultivos puedo hacer susceptibilidad a fármacos como es la cioniacida, la rifampicina. Entonces, para saber si el paciente es multidrogoresistente, que es lo que me interesa, porque ahora en el Perú hay bastante. Ya han visto cómo es la creciente de los pacientes multidrogoresistentes. Ahora, ¿cómo lo veo en el cultivo? Miren, acá les he puesto para que más o menos algo recuerden, que es como unas miguitas de pan, miren. Estos son como acúmulos, ¿no? De estas bacterias, o estos bacilos. Y se forman así, como miguitas de pan. Ahora, es negativo si no se observan colonias. Ahora, si veo menos, ahora, positivo si veo entre 20 a 10 colonias. Pero si veo menos de 20, ¿le puedo decir que es negativo? No, es como algo indeterminado. Y le coloco ahí cuántas colonias hay. Ahora, si es más, las colonias están separadas, si son más de 100, 2 cruces. Y son colonias confluentes, 3 cruces. Y si se contaminó mi cultivo, le pongo la C de contaminado. Esto solamente es para ver cultivo. Ahora, la otra prueba. La prueba un poco más cara. Ahora, esta prueba, el MGIT, es una prueba fenotípica. El método de cultivo que utiliza Middlebrook T7H9, al que se le agrega este suplemento de crecimiento MGIT. Ahora, sus siglas en castellano significaría tubo indicador de crecimiento de micobacteria. Tiene una sensibilidad a medicamentos de primera línea, la isoniazida, la rifampicina. Y ahora, ¿cuál es el fundamento? Que ahora también acá lo estoy resaltando para que no se olvide. Entonces, el fundamento dice que los microorganismos, al respirar, ellos consumen el oxígeno disuelto en este medio que permite observar la fluorescencia
que es proporcional al número de bacterias presentes. Entonces, detecta el consumo de oxígeno por las bacterias en crecimiento, indicando la presencia de organismos viables. Ahora, la fluorescencia se puede describir o en forma manual. Hay esta lámpara de Wood, que es la que he puesto a la derecha, que usualmente no se usa. Yo no he visto que no la usen. Esta lamparita de Wood, de repente algunos no la han visto, la usan en dermatología para ver algunas lesiones de la piel, pero casi no la usan para descarte de micobacterias, ¿no? Pero eso es para mencionarles que puede ser manual, pero la mayoría de equipos son automatizados. O sea, ha aparecido un nuevo equipo que es el Bacten MG 960, que permite un monitoreo continuo automatizado. El mismo mecanismo que igual evalúa el consumo de oxígeno de estas bacterias. Ahora, como le digo, es un monitoreo continuo automatizado, que es que la máquina hace el procesamiento y te entrega un reporte con un software. Entonces, la fluorescencia es detectada por sensores especializados garantizando precisión y eficacia. Y obvio que hay mucho más precisión para un diagnóstico en estos equipos, ¿no? Y mejorando la eficiencia de los laboratorios clínicos. Pero estos equipos también son caros, que no están a nuestro alcance, no están al alcance del ministerio. Ahora, estas pruebas fenotípicas, ¿en qué está indicado? Para detectar TBC pulmonar y también extrapulmonar, tuberculosis resistente a fármacos de primera línea y TBC complicada con VIH. El tiempo para yo tener un resultado con esto es de 4 a 12 días, desde que el cultivo es informado. Miren, ¿cuánto tiempo pasa? Y todo resultado positivo debe ser evaluado mediante microscopía para su confirmación. Ahora este es el Bacten 960 MD. Miren, es un equipazo, un tremendo equipo, ¿no? Entonces, acá este equipo es mucho más preciso. Y miren, ¿cuántas drogas puedo ver acá? Puedo hacer streptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol, ¿no? Para ver susceptibilidad. Y el equipo lo hace todo y me entrega un resultado, ¿no? Positivo o negativo. Entonces, la sensibilidad es de 100% a fármacos de primera línea, de una especificidad del 89% a streptomicina y 100% a etambutol, miren. 100% de sensibilidad. Pero lamentablemente no está tanto a nuestro alcance. Pero ahorita vamos a ver, les voy a contar que tenemos un salvavidas. Entonces, acá un resumen de este Bacten 960, ¿no? Ese tremendo equipazo, que nos puede dar la susceptibilidad a varias, ¿no? A casi la mayoría de los medicamentos que se dan para la tuberculosis. Ahora tenemos otra prueba fenotípica que es el MODS. Ahora, se observa el microscopio. Y si se dan cuenta, mira, y este ha sido desarrollado en el Perú, ¿eh? Esto ha sido no como invento, claro, ha tenido un reconocimiento, ha sido en la Universidad Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia, que hay ahí investigación. Entonces, ¿de qué se trata este examen? Igual, es un tamizaje directo a partir de la muestra de esputo con baciloscopía positiva o negativa y también detecta susceptibilidad tanto a isoniazida y rifampicina para saber si es un paciente multidrogo resistente. Entonces, utiliza este caldo, es un caldo como de cultivo, algo así, Middlebrook, 7H9, igual que hemos visto hace un rato, ¿no? Ya lo habíamos visto también. Enriquecido por OACDE, que mezcla con un antibiótico Pandan. Estos son nombres que son, acá está una gran variedad de antibióticos, que se llama así, antibióticos Pandan. Para que se aprendan todo eso tampoco, chicos, ¿ah? Pero ¿para qué sirve esta prueba? Sí. Ahora, ¿cuál es el principio? La identificación mediante microscopio invertido. Miren, ¿y cómo es un microscopio invertido? Acá está una imagen. ¿Se acuerdan ustedes del microscopio que los tienen en patología, en microbiología? ¿Por qué es invertido? Porque los objetivos no están acá arriba, los objetivos están abajo, miren. Y el condensador está arriba. Los objetivos abajo, el condensador está arriba. Y se forman microcolonias, ¿no? Como cordones, como lo ven al lado derecho. Miren, son puros cordoncitos. Así se ve, en un fondo medio oscuro y todos estos cordoncitos. La sensibilidad, ahora, la utilidad de este examen es diagnóstica y la sensibilidad para ver la resistencia a isoniazida y rifampicina.
Ahora, si la sensibilidad y especificidad en cultivo es del 97.8% y del 99.6%. La sensibilidad es del 92 y superior al 90 para detectar si es un paciente multidrogo resistente. Entonces, se hacen esputos positivos, negativos o pausibacilares, es decir, poca cantidad de bacilos, y el tiempo de resultados de 7 a 14 días. Entonces, estas ha sido más o menos, se hace como unas reacciones, miren, se centrifuga, se echan los antibióticos y se colocan en estas como bandejitas y se coloca, acá cada uno tiene un pocillito. Entonces, acá hay isoniazida, acá hay rifampicina y acá esos dos no tienen droga. Entonces, todo esto, mi muestra más todos los aditivos ingresan acá. Y voy viendo cómo hacen las reacciones en todas estas cubetitas o pocillitos que le llaman pocillos. ¿Y cómo se ve? Como les digo, cómo va creciendo. Tienen formas curvas, mira, como comas. Y así van creciendo. Y así también los voy contabilizando. Ahora, esto es un poquito enredado. Pero vamos, con fe, chicos, a ver. Ahora, en estos pozos que no tienen droga, mira, acá dice sin droga, y acá dice isoniazida y rifampicina. Pues en los pozos que no tienen droga, para que yo diga que es positivo ese pozo, por ejemplo, este de acá sería sin droga, ¿no? Para que yo diga que es positivo, tiene que haber más de 2 colonias o 2 unidades formadoras de colonias. Unidades formadoras de colonias son como un pequeño cúmulo de colonias de estos micobacterios, de bacterias. Son cúmulos, tiene que haber más de 2 o igual a 2 o más. Si no hay crecimiento es negativo y si hay crecimiento de solamente una colonia es indeterminado. Ahora, tengo que ver los dos pozos. Si ambos pozos son estos, ¿no? Si ambos pozos son positivos, es positivo. Si ambos pozos son negativos, es negativo. Si un pozo es positivo y otro es negativo, es indeterminado. Ahora, si uno o dos pozos son indeterminados, como acá solamente tienen una colonia, es indeterminado. Si un pozo es positivo y el otro indeterminado, es indeterminado. Y si se ha contaminado, le pongo contaminado. En los antibióticos, en los que están aquí, con isoniazida y rifampicina. Si no hay crecimiento, ya sea rifampicina o isoniazida, quiere decir que es sensible, ¿no? Porque ya dejó de crecer la bacteria. Pues es sensible, quiere decir que la rifampicina y la isoniazida eliminan la bacteria. Pero si hay crecimiento de más de 2, igual, unidades formadoras de colonia, es resistente, ya sea uno a la rifampicina o la isoniazida o a los dos. Si hay un crecimiento igualito de una unidad formadora de colonias, es indeterminado. Si hay crecimiento de bacterias o hongos, se ha contaminado. Igual, para cada uno, ¿no? Para ver si es multidrogo resistente, tiene que tener los dos, isoniazida y rifampicina, no se olviden. Si no hay crecimiento, es sensible. Quiere decir que no es multidrogo resistente, quiere decir que el paciente puede tomar isoniazida y rifampicina. Si hay crecimiento de un solo pozo, tanto sea isoniazida, solamente es resistente a isoniazida, pero tiene que salir negativo en rifampicina. Si fuera positivo, si fuera sensible, resistente a rifampicina, sería solamente rifampicina. Y ya no es multidrogo resistente. Para que sea multidrogo resistente, tiene que ser resistente a los dos, isoniazida y rifampicina. Entonces, si es crecimiento en ambos pozos de drogas, es multidrogo resistente. Quiere decir que, a pesar que le hemos puesto el antibiótico, las bacterias siguen creciendo, quiere decir que es resistente, porque ese antibiótico no le hace absolutamente nada, no la mata. Para eso es importante este examen. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que es rápido, ni tanto, porque mira, son 7 a 10 días. Es un método, bueno, de bajo costo. Y las desventajas, que requiere un personal capacitado para que vea, porque es dependiente de una persona. Alguien tiene que estar capacitado para ver estas imágenes, ¿no?
Entonces requiere un personal. En resumen, el método MODS es una herramienta eficaz y accesible para el diagnóstico rápido de tuberculosis y la evaluación de la resistencia a medicamentos, especialmente en regiones donde los recursos y las tecnologías más avanzadas como MGIT pueden no estar disponibles. Ya he visto que el MGIT es carísimo, la mayoría son con equipos, ¿no? Y acá, un pequeño resumen, ¿no? Del MGIT, que es más caro, pero es automatizado, es más preciso, y el MODS, ¿no? Que es más una microscopía manual, ¿no? Es allá lo que quería decir, es operador dependiente, no necesita una persona que esté mirando, no es automatizado, no es un equipo, una persona que esté observando estas reacciones, ¿no? Ahora, el tiempo casi similar, mira, 1 semana a 2 semanas, acá 7 a 10 días, casi más de 1 semana, ¿no? La sensibilidad de ambos son altas, el costo del MGIT es mucho más caro, el MODS es más barato, el riesgo de contaminación del DMD es bajo, porque es un sistema cerrado, es un equipo, ¿no? En caso del MODS, no, porque hay manipulación manual y ahí puedo contaminarlo con cualquiera. Si no hago un buen procesamiento y como estoy manejando otro tipo de muestras que pueden ser hongos, todo esto puede contaminarse. Ahora, en MGIT la detección de resistencia es automatizada y es más precisa, mientras que el MODS no, pues, ¿no? Es observador dependiente. Requerimientos técnicos. El MGIT requiere personal que esté capacitado para manejar estas máquinas y el MODS requiere personal que sea capacitado para ver estas imágenes por el microscopio, ¿no? Y hacer la contabilidad. Ahora, hay otro examen, otra prueba fenotípica, que es el GRIES. Es un ensayo de reducción de nitratos. Si digo que es nitratos, ya saben, más o menos ya saben a qué se está refiriendo, ¿no? Es una prueba química utilizada para detectar la presencia de nitritos. En el contexto de la tuberculosis se emplea como parte del método de nitrato reductasa. Se evalúa la susceptibilidad del Mycobacterium tuberculosis a medicamentos igual, isoniazida y rifampicina, para evaluar resistencia. Miren, como han visto, la mayoría busca primero saber si es multidrogo resistente, porque extremadamente resistente es un poco extraño, pero también no puede existir, también nos puede llegar un paciente así. Igual, es con una prueba de esputo positivo. Acá es la sensibilidad y el tiempo de resultados de 14 a 28 días. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo funciona este método de GRIS? Primero, reducción de nitratos. Las micobacterias convierten los nitratos en nitritos durante su metabolismo. ¿Y cuál es la reacción química? Los nitritos reaccionan con el reactivo de GRIS, este reactivo, que contiene sulfanilamida y alfa-naftilamina, formando un compuesto de color rosado o rojo, como miren acá, miren en esos tubitos. Acá está colocando acá un color más rosadito, algo rojo, mío, hasta pareciera un poquito moradito, ¿no? Entonces, los tonos son más o menos rojos. Pero estos están cambiando de color. ¿Y qué me mide? ¿Cómo interpreto este examen? Si hay cambio de color, indica que las bacterias están activas y metabolizando nitritos, o nitratos, perdón. En presencia de medicamentos, la ausencia de color me va a sugerir que las bacterias son sensibles al fármaco. Igual, todos tienen el mismo mecanismo, ¿no? Y ahora, el método diagnóstico genotípico. Este es el gold estándar ahora. Entonces, les pido que no se van a olvidar. Después les voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, genera resultados, miren, entre 1 y 10 bacilos. Con pocos bacilos yo ya tengo un resultado. Utiliza la muestra clínica o cepas aisladas de medios sólidos o líquidos. Cualquier secreción puedo utilizar estos métodos genotípicos, que es el PCS, el genotype. Acá lo he puesto con negrito. Entonces, este ha sido nuestro salvavidas. Entonces, ¿qué evalúa? Mira, como todas las técnicas, el primer paso es la extracción de material genético y la amplificación. Ahora, esto es la reacción de cadena de polimerasa, no es PCR que hemos visto en la clase pasada, es reacción de cadena de polimerasa. Identifican las regiones que confieren resistencia. Quiere decir que también puedo ver si estas muestras o este Mycobacterium es resistente o sensible, igual a isoniazida y rifampicina. Entonces, hay una secuenciación genómica que identifica y analiza la secuencia de nucleótidos en un fragmento de ADN específico.
Les traje esta imagen para que recuerden, ¿no? Y revisen cómo se forman estos nucleótidos. Y el examen se llama el genotype. Ahora, ¿cuál es ese método molecular? Es un método rápido que permite detectar pacientes multidrogo resistentes. Miren, en 2 días. El examen puede salir ese mismo día, pero acá ya te dan un periodo de más o menos 2 días para entregarte el resultado, con una sensibilidad y especificidad, miren, del 95%, casi 100%. Uso una muestra de esputo positiva y aquellas muestras provenientes de cultivos también. Y también detecta resistencia. Identifica mutaciones en los genes. Miren, RPOP, miren, lo estoy subrayando, ¿ah? Miren, el RPOP-B, hay otra cantidad de genes, pero ya estos son los principales. Es el gen para la resistencia a la rifampicina. El CAT-G y el INHA es resistencia a la isoniazida. Miren, lo estoy colocando acá resaltado, que puede ser pregunta de examen. Ahora, no se deben utilizar o solicitar para el monitoreo de tratamiento, porque puede detectar el DNA de un bacilos muertos, ¿no? Solamente al inicio tengo que detectarlo, ¿no? Cuando ya capté al paciente que tiene TBC, le hago esta prueba. Y como les dije, necesita solamente de 1 a 10 bacilos nada más para ofrecer un resultado positivo. Entonces, antes, miren, y ahora, este cuadrito está bonito. Entonces, antes ya les dije, ¿no? Para yo hacer primero mi vaciloscopía número 1, vaciloscopía número 2, de ahí si salía positivo la 2, recién le pedí el cultivo que me podía demorar 2 meses, miren, y se me van ahí 30, 60, hasta 90 días me podía demorar en dar un diagnóstico, que es un paciente si no es multidrogo resistente, ¿no? Porque en el cultivo también le puedo hacer la resistencia. Pero ahora con el genotype, miren, el diagnóstico se lo puedo dar al paciente si es multidrogo resistente en 5 días. El primer día viene a consulta, es un sintomático respiratorio, le pido la vaciloscopía. Ya, ese día o al día siguiente ya puede estar mi resultado. Si por A o B ya es positivo, como ya les dije, la segunda muestra de vaciloscopía ya la mando para cultivo y también la mando para genotype. Ahora, genotype, este examen antes solamente se hacía en Lima, ahora ya está descentralizado y en Tacna hay un laboratorio del ministerio, el laboratorio regional, que ahí se mandan todos los días estas muestras. Entonces, apenas el paciente me salga positivo en el BK, no voy a esperar que salga mi resultado de cultivo. Mando mi cultivo, que es por mi protocolo, pero hago el genotype para ver si es multidrogo resistente y ya iniciar su tratamiento. Entonces, miren, pues antes no había el genotype, me demoraba 90 días para saber, le comenzaba tratamiento a mi paciente, pero recién a los 90 días sabía que era multidrogo resistente. Mire, ¿cuántos días pasó y mi paciente no recibió el tratamiento adecuado? Ahora, antes estas pruebas moleculares eran carísimas, pues, y estaban solamente en Lima. Entonces, 0% de pacientes tenían acceso a esta prueba. Pero ahora, miren, acá dice 71%, aproximadamente 11.000 personas, pacientes con TBC, ya tienen acceso al genotype. Ahora en Tacna todos tienen acceso al genotype. Lo tenemos acá. Antes, como le digo, igual, el riesgo era elevado, 90 días. Ahora en 5 días le puedo dar el resultado. Y si no tendría que ser los protocolos, llevar las muestras y por la cantidad de muestras, de repente hasta en 2, 3 días le puedo dar el resultado. Pero ya nos ponemos una meta de 5 días. Igual, todo acá se refiere a los 5 días. Comienza el tratamiento al 5.º día. Antes, para recibir tratamiento, esperaban 90 días. Antes el diagnóstico de no más del 50% de los casos con TBC era multidrogo resistente. Son del 50% y se diagnosticaba con TBC multidrogo resistentes. Y a los 90 días recién, con los métodos convencionales, como puede ser un cultivo, ¿no? Pero ahora no, el diagnóstico es el 90% de todos los casos multidrogo resistentes y rapidísimo, ¿no? En 5 días. Ahora, este genotype no necesita cultivo y solamente con una muestra de BK positivo. Y como acá les mencioné, ya está descentralizado, no solamente ya está en Lima, sino en varias regiones. Imagino que en las regiones más grandes, Arequipa, Tacna, y si no es de repente en todas las regiones. Y antes pues no existía el genotype. Y este cuadrito para ver, ¿no? Miren,
todo lo que les he hablado, del MOS, Bacten, Emegit, todos estos necesitan cultivo, es puto. Pero miren, lo que me interesa es que vean el tiempo de resultado, 28 42 días, 60 90 días, 7 14 días, 7 días. Bueno, este de acá, el MOS es el más rápido, ¿no? Pero mira, 3 a 5 semanas, 21 28 días. Pero con el Genotype puedo tener un resultado a las 8 horas. Nosotros estamos dándonos un plazo de más o menos de 5 días entre que el paciente viene, se saca sus exámenes, trae la primera vaciloscopía, la segunda más o menos al 5.º día. Pero el mismo día puedo tener el resultado y saber si el paciente es multidrogo resistente o no. Este cuadrito lo he sacado de la nueva norma técnica de cómo es el tamizaje de estos pacientes. Es muy distinta a otros cuadritos, resúmenes antiguos. Miren, entonces el paciente ingresa, lo que os he dicho, ¿no? Por protocolo, su radiografía de pulmón y sus vaciloscopías. Pero miren acá, lo novedoso, PMMA, que yo no sabía qué significaba, miren. Es plataforma multifuncional molecular automatizada. Es el Genotype. Entonces, ya mire, rapidísimo el paciente, ya dejo la muestra, inmediatamente ya lo paso a Genotype y veo si es multidrogo resistente o no es multidrogo resistente y comienza inmediatamente su tratamiento. Miren cómo se ha resumido todo lo que antes hacíamos. BK, esperábamos el cultivo por 2 meses, mientras tanto le dábamos un tratamiento esperando pues que el paciente no sea multidrogo resistente, rezando que no sea multidrogo resistente. Venía mi examen a los 2 meses, a veces demoraba 3 meses, me venía recién el examen y me decía, ay, cultivo positivo resistente a rifampicina y isoniazida. Tuve 3 meses a mi paciente con un tratamiento que no le hizo nada, pero que sí saben que produce hepatotoxicidad, ¿no? Produce gastritis. Entonces, ¿cómo está mi paciente? Pasó 3 meses y el tratamiento no era el indicado para él. Pero ahora en 5 días ya puedo saber qué tratamiento le voy a dar a mi paciente. Y hay acá un pequeño resumen, ¿no? De tuberculosis latente y tuberculosis activa. Y acá las pruebas que voy a pedirle, ¿no? Entonces, si es latente es porque está el bacilo, la bacteria está inactiva o está dormida, ¿no? Y si está activa es porque ahorita está en plena replicación, ¿no? Multiplicación. Los síntomas ya sabemos, la latente pues no es contagiosa y la activa es contagiosa, ¿no? Y en la latente ya los 2 exámenes que vimos, ¿no? El PPD y el IGRA. Y en la activa puedo hacerle, ¿no? Su BK, su PCR y su cultivo y, bueno, mi radiografía, ¿no? El tratamiento de acá es inmediato en la tuberculosis activa, ¿no? Ya, chicos, ¿alguna duda? Espero que haya sido algo didáctica y no se me hayan dormido. ¿Están ahí? Por favor, sí, díganme en doctora. el WhatsApp si no, Sí, estamos doctora. dormidos, Doctora. no, me cansé. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se Sí, entendió? doctora. He tratado de hacerlo lo más... he puesto un poco de texto para que ustedes lo repasen. Ahora en la noche, ahora les paso las diapositivas, repásenlo. Esto lo pueden resumir en una hoja, chicos, hoy día. Así que es cansado, arduo, pero he tratado de hacerlo lo más didáctico posible. Ya saben.